A cargo de un programa más, Juan Pablo Flores González te llenará de conocimiento a través del programa La Clínica del Conocimiento. Hoy hablaremos y nos adentraremos sobre la inmunología. Quédate con nosotros. Comenzamos en La Clínica del Conocimiento. Hoy hablaremos del sistema inmunológico, ya que es un sistema que ha evolucionado para protegernos de organismos multicelulares de los patógenos. Es altamente adaptable, defiende a nuestro cuerpo contra diversos agentes, ya sea tanto pequeños como el virus intracelular que puede causar poliomielitis. Este puede llegar a medir menos de 30 nanómetros y tan grande como un gusano de riñón gigante, en los cuales pueden llegar a crecer de 100 centímetros de longitud hasta 10 milímetros de ancho. Tenemos en cuenta que el sistema inmunológico complementa, funcional e involucra tantos órganos, moléculas, células y vías en un proceso tan interconectado. El estudio de la inmunología ha producido historias fascinantes, en las que el hospedero y el microbio se involucran en batallas liberadas tanto en minutos como en milenios. Pero el sistema inmunológico es también mucho más que un componente aislado del cuerpo, simplemente responsable de misiones de búsqueda y destrucción. Decimos que el sistema inmunológico va de la mano con sistemas corporales, incluyendo el sistema endocrino, el sistema nervioso y el sistema metabólico. La inmunidad desempeña un papel clave en la regulación de la homeostasis en todo el cuerpo, ya que nos ayuda a establecer un equilibrio saludable. Adentrándonos en inmunología, una perspectiva histórica en inmunología. El término latino immunis, que significa exento, es la fuente de la palabra inmunidad. Lo remontamos a Túcides, el gran historiador de la guerra de Peloponeso, en el 430 a.C., al describir la epidemia de peste en Atenas, describió que solo aquellos que ya se habían recuperado de dicha enfermedad serían capaces de cuidar a los enfermos, ya que se dieron cuenta que los recuperados ya habían construido una inmunidad, una capa protectora ante este tipo de enfermedades, y ya no les daría igual o ya no presentarían síntomas de esta enfermedad. Así evitarían contagiar o exponer a las personas saludables contra las personas que contenían la peste, evitando millones de muertes. Gracias a esto se dan cuenta que el humano era capaz de aprender de la exposición, adquiriendo alguna protección contra enfermedades futuras del mismo tipo. Los primeros estudios en la vacunación trazaron el camino de la inmunología. Los primeros intentos registrados para inducir deliberadamente la inmunidad fueron realizados por chinos y turcos en el siglo XV, los cuales intentaban prevenir la viruela, ya que es una enfermedad fatal que aproximadamente el 30% de los casos deja a los sobrevivientes desfigurados de por vida. Fue más tarde que el médico inglés Edward Jenner, en 1798, estudiaría el caso de las lecheras, que habían contraído la enfermedad de la viruela bovina, que fueran posteriormente inmunes a la viruela, que es muchísimo más grave. Dedujo que la introducción de fluidos en la pústula de la viruela bovina en las personas podría protegerlas de enfermedades como viruelas. Haría la investigación correspondiente y se da cuenta que podría atacar un virus con otro virus. Un virus menos letal para la población haría más resistente al virus de la viruela. De esta forma se da cuenta de lo sucedido. Sería hasta que Jenner y su técnica se extendió rápidamente por Europa, pero casi 100 años después, esta técnica se aplicaría contra otras enfermedades. Sería Pasteur quien extendió el descubrimiento de otras enfermedades, demostrando que era posible atenuar un patógeno y administrar una cepa atenuada como una vacuna. En 1985, Pasteur administró la primera vacuna a un humano, un joven que había sido mordido repentinamente por un perro rabioso. El niño Joseph Meister fue inoculado con una serie de preparaciones atenuadas del virus de la rabia. La vacuna contra la rabia es una de las pocas que pueden tener éxito cuando se administra poco después de la exposición. Se convirtió en el cuidador del Instituto Pasteur al tener éxito la vacuna, el cual abrió en 1887 para tratar las numerosas víctimas de rabia que comenzaron a inundarlo, después de que se difundió el éxito que había tenido esta vacuna de Pasteur. La vacunación es una empresa en marcha en todo el mundo. La inmunología y el descubrimiento de vacunas están estrechamente vinculados. El objetivo es exponer al individuo a un patógeno de una manera segura,
que permita a las células inmunitarias responder al desarrollo y perfeccionando la estrategia para combatir dicho patógeno, u otros que sean similares. El proceso de aprendizaje experimental puede producir a las células de memoria extremadamente específicas y de larga vida, capaces de proteger a un hospedero de un patógeno durante muchas décadas. Gracias a la vacunación se logró erradicar ciertas enfermedades, como el caso de la viruela. El último caso fue en 1977 en Somalia. Gracias a las vacunas se logró reducir el caso de viruela hasta llegar a erradicarla. Hasta el día de hoy, la mayoría de la población no está inmune contra la viruela, ya que los nacidos después de 1970, que fue después de esa fecha que se dejó de aplicar la vacuna contra la viruela, quedamos inmunes. Ahorita es un agente terrorístico biológico que sería capaz de destruir a la mitad de la población, ya que muchos ya no tenemos la inmunología contra la viruela. El proceso que se usó para erradicar la viruela también es llamado inmunidad de rebaño, que funciona a disminuir la cantidad de personas que pueden albergar y diseminar el agente infeccioso. Algunos opositores afirman que las vacunas son más dañinas que beneficiosas, presionando para eliminar o reducir un programa de vacunación infantil. Pues se dice que el administrar vacunas a niños puede ocasionarles diversas enfermedades, pero existe un acuerdo general en el que las vacunas deben probarse, regularse rigurosamente y que el público debe tener el acceso a la información clara y completa. Antes de que una vacuna salga al mercado, esta debe de ser altamente estudiada y pasar un riguroso examen y pruebas. Si esta vacuna puede pasar dichas pruebas, puede salir al mercado. En caso de provocar algún tipo de síntoma, algún tipo de patología, esta vacuna es estudiada y posteriormente retirada del mercado. Las vacunas han eliminado una gran cantidad de portadores de enfermedades infantiles que fueron la causa de muerte para muchos niños pequeños hace apenas 50 años. Los esfuerzos para la vacunación en todo el mundo siguen continuando. En el año 2000 nació la Alianza Global para las Vacunas e Inmunización, JAVI. Durante sus primeros 15 años, JAVI afirma haber llegado a 500 millones de niños más, evitando un estimado de 7 millones de muertes. Su objetivo es crear el acceso equitativo tanto de vacunas establecidas como a las nuevas, para que algún día las nacionalidades puedan pagar dólares y no vidas. Hasta el día de hoy, el reto más grande que tiene el diseño de vacunas efectiva contra los principales asesinos como malaria y el virus de inmunodeficiencia humano, VIH. La inmunología es algo más que vacunas y enfermedades infecciosas. Para algunas enfermedades, los programas de inmunización pueden ser lo mejor o incluso la única defensa efectiva. Las enfermedades infecciosas pueden llegar a ser graves o causar la muerte de personas no vacunadas. Las transmitidas por microbios se propagan rápidamente entre hospederos, son especialmente buenas candidatas para la vacunación. El acceso a agua limpia, una buena práctica de higiene y dietas ricas en nutrientes contribuyen a gran medida a inhibir la transmisión de agentes infecciosos. Además, algunas enfermedades infecciosas son autolimitadas, fáciles de tratar y no letales para la mayoría de los individuos. Estas enfermedades son el objetivo poco probable para los costosos programas de vacunación. Un gran avance en el tratamiento de enfermedades infecciosas se produjo cuando se introdujo los primeros antibióticos en la década de 1920. Son agentes químicos diseñados para destruir ciertos tipos de bacterias. Son ineficaces contra otros tipos de agentes infecciosos, así como algunas especies bacterianas. Existen más de 100 antibióticos diferentes en el mercado, aunque la mayoría solo se divide en 6 o 7, la categoría según el modo de acción. Aunque los medicamentos antivirales también están disponibles, la mayoría no son efectivos contra muchos de los virus más comunes, incluidos el virus de la influenza. Debido a la alta tasa de mutaciones, el virus de la influenza tiene que estar cada año preparándose una nueva vacuna contra la gripe, con una predicción
de saber cómo vendrá este año el virus, se hacen nuevas vacunas para prevenir que mutaciones con el virus de la influenza sean desastrosos para la población y contraer una epidemia. La inmunidad implica componentes tanto humorales como celulares. Von Behring y Kitasato demostraron que el suero, el componente líquido no celular recuperado de la sangre coagulada de animales previamente inmunizados, con diferencia, podrían transferir el estado inmunitario a animales no inmunizados. Esto los haría acreedores a un premio Nobel. Elie Metchnikoff, otro ganador de premio Nobel, demostró que las células también contribuyen al estado inmune del animal. Observó que ciertos leucocitos, ahora denominados fagocitos, ingerían microorganismos y otro material extraño. Al observar estas células fagocíticas eran más activas en animales que habían sido inmunizados, supuso que las células, en lugar de componentes del suero, eran los principales efectores de la inmunidad. Las células fagocíticas activas identificadas por Metchnikoff eran probablemente monocitos y neurófilos. Inmunidad humoral. En busca de agentes protectores de inmunidad, varios investigadores a principios del siglo XX ayudaron a caracterizar el componente inmune activo del suero sanguíneo. Este componente soluble podría neutralizar y precipitar toxinas que podrían aglutinar las bacterias. Se pensaba que los diferentes componentes del suero eran responsables de cada actividad, pero durante la década de 1930, principalmente a través de los esfuerzos de Elvin Kabat, se demostró que una fracción del suero primero llamado gamma globulina, ahora llamado inmunoglobulina, eran responsables de todas estas actividades. Las moléculas activas solubles de la fracción de inmunoglobulina del suero ahora se conocen comúnmente como anticuerpos. Debido a que estos anticuerpos estaban contenidos en fluidos corporales, los eventos inmunológicos en los que participaron se llamaron inmunidad humoral. En la actualidad, todavía existen terapias que dependen de la transferencia de inmunoglobulinas para proteger a las personas susceptibles. Por ejemplo, el uso de emergencia de suero inmune que contiene anticuerpos contra el veneno de serpientes o escorpión, que trata a las víctimas de ciertas mordeduras o picaduras venenosas. Esta forma de protección inmunitaria que se transfiere entre individuos se denomina inmunidad pasiva, porque el individuo que recibió no recibió su propia respuesta inmunitaria contra el patógeno. Pero si la inmunidad pasiva puede proporcionar una solución rápida, es de corta duración y limitada, ya que las células que producen estos anticuerpos no se transfieren. De la infección natural o de la administración a la vacuna se genera la inmunidad activa, en el hospedero la producción propia de inmunidad, la cual proporciona al individuo la protección renovable y duradera contra un organismo infeccioso específico. Inmunidad mediada por células. La respuesta inmune completa requiere tanto de la acción de células como de componentes en el anticuerpos solubles, los últimos derivados de leucocitos. Con la aparición de técnicas mejoradas en el cultivo celular y transferencia de la década de 1950, el linfocito, un tipo de leucocito, fue identificado como tipo de célula responsable de la inmunidad, tanto celular como humoral. Tanto después de los experimentos con pollos iniciados por Bruce Wilk en la Universidad Estatal de Ohio, indicaron que la existencia de dos tipos de linfocitos, los linfocitos T, llamados células T, y los que eran derivados del timo, y los linfocitos B, también llamados células B, los cuales derivan de la bolsa de Fabricio, de las aves. Ahora sabemos que la inmunidad celular es impartida por las células T y que los anticuerpos producidos por la célula B confieren la inmunidad humoral. Los patógenos vienen en muchas formas y primero deben de romper con la barrera natural. Los organismos que causan la enfermedad se denominan patógenos y el proceso mediante el cual inducen la enfermedad en el hospedero se denomina patogenia. Los patógenos humanos se pueden agrupar en 4 categorías principales, según las características que se comparten: virus, hongos, parásitos y bacterias. El microentorno en el que comienzan a surgir las respuestas inmunes también pueden influir en el resultado.
El mismo patógeno puede tratarse de manera diferente dependiendo del contexto en el que se encuentra. En algunas áreas del cuerpo, como el sistema nervioso central o el ojo, están virtualmente limitadas para el sistema inmunológico, por lo que la respuesta inmunitaria podría hacer más daño que el patógeno. Por lo que cada encuentro con el patógeno involucra un conjunto de distintas estrategias que dependen de la naturaleza del invasor y del microentorno en el que se produce el combate. Cabe destacar que las vías inmunitarias no se activan hasta que el organismo extraño rompe la barrera física del cuerpo. Estas barreras suelen ser la piel y las membranas acuáticas. La respuesta inmune se adapta rápidamente al ataque. Una defensa efectiva es aquella que está diseñada específicamente para abordar la naturaleza de la ofensiva patógena invasora. Las células y las moléculas se activarán en respuesta inmune dada a evolucionado para que cumpla el desafío específico planteados por cada patógeno. Incluye la estructura de un patógeno y su ubicación dentro o fuera de la célula del hospedero. El proceso de reconocimiento de patógenos implica la interacción entre organismos extraños y una molécula de reconocimiento, expresada por las células del hospedero. La naturaleza de la respuesta inmune varía según el número y tipo de molécula de reconocimiento involucrada. Una estrategia de defensa efectiva debe implicar la identificación celular del hospedero y de infectadas junto con el reconocimiento de la superficie del patógeno, lo que significa que las células inmunitarias deben ser capaces de detectar el cambio que ocurre en las células hospederas después de que se infecta. Esto logrará un rango de células citotóxicas que, especialmente por los linfocitos T, citotóxicos o células T, una parte de la rama celular de la inmunidad. Las moléculas de reconocimiento de patógenos pueden codificarse como genes o generarse un reordenamiento de ADN. Los patrones moleculares asociados a patógenos, también por las siglas PAMP, PAM, son estructuras extrañas, comúnmente caracterizan grupos completos de patógenos. Estas estructuras antígenas únicas, las que el sistema inmunológico reconoce como frecuencia primero, han evolucionado para expresar varios tipos de superficie celular y proteínas solubles que reconocen rápidamente muchos de estos PAMP, una forma de perfilado de patógenos. Los leucocitos expresan naturalmente una variedad de receptores, denominados colectivamente como receptores de reconocimiento de patrones, PRR, que reconocen especialmente estos residuos de azúcar, así como estas estructuras extrañas comunes. Cuando los PRR detectan estas estructuras químicas, una cascada de eventos marca el patógeno objetivo para su destrucción. La tolerancia asegura que el sistema inmunológico evite la destrucción del hospedero. Una consecuencia de generación de receptores de reconocimiento aleatorio es que algunos podrían reconocer y apuntar al hospedero. Para que la estrategia de diversidad del sistema inmunológico funcione de manera efectiva, se debe evitar algún modelo de reconocer y destruir accidentalmente el tejido del hospedero. Este principio se basa en la discriminación de lo no propio y de lo propio, lo que se llama tolerancia. Para establecer la tolerancia, los receptores de antígenos presentes en linfocitos B y T en desarrollo primero deben pasar una prueba de no respuesta contra las estructuras del hospedero. Este proceso, que comienza poco después de que se producen estos receptores generados aleatoriamente, se logra mediante la destrucción o inhibición de cualquier célula que haya generado receptores inadvertidamente con la capacidad de dañar al hospedero. El mantenimiento exitoso de la tolerancia garantiza que el hospedero siempre sepa la diferencia entre lo propio y lo no propio. Una propuesta por Poggi Matzinger sugiere que el sistema inmunológico evalúa constantemente cada nuevo encuentro más por su potencial de ser peligroso versus la seguridad para el hospedero, por lo que si es propio versus no propio. La respuesta inmunitaria se compone de dos ramas interconectadas, las cuales son inmunidad innata e adaptativa. La inmunidad innata incluye mecanismos moleculares y celulares incorporados que son evolutivamente primitivos y están dirigidos a prevenir infección o eliminar rápidamente a los invasores comunes.
Esto incluye barreras físicas y químicas a la infección, así como los receptores codificados por el ADN que reconocen las estructuras químicas comunes de muchos patógenos. Esos son heredados de nuestros padres y contribuyen a una respuesta mala y rápida. El resultado es el reconocimiento veloz y posterior fagocitosis o destrucción del patógeno. La inmunidad innata también incluye una serie de proteínas séricas preexistentes, denominadas colectivamente como un complemento, que se unen a las estructuras asociadas con el patógeno, comunes e inician una cascada de eventos de etiquetado y destrucción. El sistema inmunológico innatos son rápidos, en algunos se producen a los pocos segundos tras la ruptura de la barrera, pero son muy malos específicos. Por lo tanto, son incapaces de distinguir entre pequeñas diferencias entre antígenos extraños. La inmunidad innata adaptativa está mucho más en sintonía con la diferenciación moleculares sutiles. Esta parte del sistema, que se basa en los linfocitos B y T, tarda más en incorporarse, pero es mucho más específica del antígeno, por lo que existe una respuesta inmune adaptativa contra un patógeno dentro de 5 a 6 días posterior a la ruptura de la barrera y la exposición inicial, seguida de una resolución gradual de la infección. La inmunidad adaptativa es más lenta, en parte porque menos células poseen el receptor perfecto para el trabajo. Los receptores específicos de antígeno en los linfocitos T y B se generan a través de reordenamiento del ADN mencionados. Las células y moléculas inmunes pueden encontrarse en muchos lugares. Para que una respuesta inmune sea efectiva, las células y moléculas requeridas deben estar donde sea que esté el patógeno, lo que significa que a diferencia de muchos otros sistemas del cuerpo, que se pueden encontrar en uno o pocos órganos especializados, como el sistema digestivo o reproductor, el sistema inmunológico está disperso, pero está ubicado en lugares estratégicos del cuerpo, que se puede encontrar en células inmunitarias que residen como centinelas en la mayoría de los otros tejidos, los leucocitos o sus productos que circulan constantemente por el cuerpo, visitando estos depósitos en busca de patógenos. Las células inmunitarias residentes en el tejido a veces se denominan células centinela. Suelen permanecer en lugares visibles y relativamente inactivos, a menos que surja una amenaza. Su trabajo es servir como sistema local de alarma y como primeros respondedores, iniciando una cascada de eventos inmunes innatos para activar el sistema. Esta cascada puede comenzar en el sitio de la infección, pero para que inicie la inmunidad adaptativa es necesario encontrar los raros linfocitos como receptores específicos para un patógeno en particular. Tener un sistema que propaga por todo el cuerpo crea desafíos con respecto a la coordinación y la comunicación. Para que las células involucradas en la inmunidad innata y adaptativa trabajen juntas, estos dos sistemas deben poner en comunicación entre sí y coordinar un plan de ataque. Esta comunicación se va a lograr tanto por la comunicación directa célula a célula como por las proteínas mensajeras que normalmente secretan y se conocen como el nombre general de citocinas. Un subconjunto de estas señales solubles se llama quimiosinas porque tienen la actividad quimiotáctica, lo que significa que pueden reclutar células específicas de un sitio, como un rastro de migas de pan molecular. De esta manera, las citocinas, las quimiosinas y otros factores solubles producidos por las células inmunes reclutan células, atraen al líquido al sitio de la infección, lo que brinda ayuda para erradicar agentes patógenos. Las respuestas inmunitarias adaptativas generan normalmente memoria. La memoria inmunológica es la capacidad del sistema inmunológico para responder de manera mucho más rápida y con mayor eficiencia durante una segunda exposición del mismo patógeno. La respuesta inmune de los vertebrados ha desarrollado no solo la capacidad de aprender de sus encuentros con antígenos extraños en tiempo real, sino también la capacidad de almacenar esta información para un uso futuro. El primer encuentro con un antígeno extraño, la inmunidad adaptativa sufre lo que se denomina como una respuesta primaria.
durante la cual los linfocitos clave que se utilizarán para erradicar el patógeno se seleccionan de forma clónica, se afilian y se alistan para resolver la infección. Los encuentros subsiguientes con el mismo patógeno o patógenos generalmente se conocen como la respuesta secundaria. Durante una respuesta secundaria, las células de memoria, parientes de linfocitos B y T, finales y más eficientes sometidos a tensión durante la respuesta primaria, se vuelven a enlistar para luchar nuevamente. Estas células comienzan casi de inmediato, se retoman justo donde se dejaron y continúan aprendiendo y mejorando su estrategia de erradicación durante los siguientes encuentros con el... Lo bueno, lo malo y lo feo del sistema inmune. La respuesta inmune inadecuada o disfuncionales pueden dar lugar a una variedad de trastornos. La mayoría de los casos de disfunción inmune o falla se encuentran en una de las siguientes tres categorías generales. 1. Hipersensibilidad. Alergia. Son los ataques excesivamente intensos de antígenos benignos comunes pero extraños. 2. Enfermedad autoinmune. Es el objetivo erróneo de proteínas o tejidos propios por las células inmunitarias. 3. Inmunodeficiencia. Insuficiencia de la respuesta inmune para proteger contra agentes infecciosos. 4. Desequilibrio inmunológico. Desregulación del sistema inmunológico que conduce a una actividad aberrante de células inmunitarias, especialmente inflamación aumentada y inhibición inmunitaria reducida. Enfermedad autoinmune. A veces se produce un mal funcionamiento del sistema inmunológico y se produce una falla de autotolerancia, lo que podría deberse a una repentina incapacidad para distinguir entre lo propio y lo no propio, o por una mala interpretación de un componente propio como peligroso, que causa un ataque inmunitario a los tejidos del hospedero. Esta afección se llama autoinmunidad. Puede provocar una serie de enfermedades crónicas debilitantes. Los síntomas de autoinmunidad difieren a la dependencia de tejidos u órganos que estén bajo ataque. Inmunodeficiencia. En la mayoría de los casos, cuando un componente de inmunidad innata o adaptativa está ausente o defectuoso del hospedero, sufre alguna forma de inmunodeficiencia. Algunas de estas deficiencias producen el efecto clínico importante, inducida a la muerte, mientras que otras son más leves, incluso más difíciles de detectar. La inmunodeficiencia puede surgir debido a factores genéticos hereditarios, lo que va a denominarse insuficiencia primaria, o como el resultado de la interrupción o daño por agentes químicos, físicos o biológicos, lo que se denomina como inmunodeficiencia secundaria. De mi parte, sería todo. Les agradezco que se hayan quedado a escuchar el podcast. Espero que les haya ayudado de mucha utilidad, haya sido de mucha utilidad. Con esto, concluimos el primer capítulo del libro QB Inmunología. Espero que haya sido de gran utilidad, que te sirva para repasar, estudiar y para próximos exámenes. Yo soy Juan Pablo Flores González y recuerda que estás en la Clínica del Conocimiento. De antemano, muchas gracias. Ten un lindo día, ten una linda tarde o una linda noche. Nos vemos hasta la próxima. Goodbye.